Bien, entonces vamos a continuar con este tema que está en la página 110 y página 111, cuyo título es Propiedades de las rectas tangentes y posiciones relativas de dos circunferencias. Entonces, en este caso nosotros tenemos que decir cuál es la posición relativa que se cumple a partir de los datos que me están proporcionando. Si usted se va a la página 110 y a la página 111, se va a encontrar que menciona varios tipos de posiciones relativas de lo que son dos circunferencias. Nosotros en la clase pasada estuvimos mirando cuando dos circunferencias son exteriores, pero creo que vimos otra, ¿o no? ¿Solamente vimos la exterior? No, la que va pegada. Esa es tangente. Solo vimos esas dos. Pero acá nosotros vemos otro tipo de posición relativa de dos circunferencias. Lo primero que debemos hacer acá, Natalia, lo primero que debemos hacer aquí es dibujar una circunferencia. ¿Cómo la dibujo? Marco un punto y a partir del punto mido, como es la circunferencia más pequeña, tengo que tomar esta medida que es el radio. Aquí me dice que mide 4, entonces mido 4 con la regla, 4 centímetros, y tomo mi compás, que es el instrumento que se utiliza para hacer los círculos o la circunferencia, y lo abro hasta donde me dice el radio. Si es 4, pues lo abro hasta donde esté el 4. Por ejemplo, digamos, vamos a hacerlo por acá. Marqué un punto. A partir de ese punto, entonces yo debo marcar la medida que me está dando. Vamos a decir que el 4 cae ahí. Tú marcas un punto o traza, puedes también trazar el radio. Trazaste el radio. Toma tu compás, lo abres hasta ahí y entonces dibuja la circunferencia. ¿Bien? Entonces tenemos la primera circunferencia. Para dibujar o trazar la segunda circunferencia, que es la más grande, entonces tenemos que en primer lugar medir la distancia. La distancia me dice que son 10 centímetros. Entonces desde el centro de la circunferencia que ya yo acabo de trazar, mido 10 centímetros, marco un punto y ese punto donde termina la medida va a ser el centro de la circunferencia que yo voy a dibujar. Después que yo tenga ese punto, trazo el radio desde ahí, desde ese punto, hacia cualquier dirección. Yo recomiendo de que no la tracen encima de la línea, de la distancia que ya trazamos, para no equivocarse. Y entonces, usted traza su radio. Vamos a decir que ese radio mide ¿cuánto? 7 centímetros. ¿Bien? Al igual que la primera circunferencia, entonces la trazo. Cuando yo hago ese trazo, me queda de esta manera. Si usted no le da la distancia que lleva o la distancia que se le está pidiendo en el ejercicio, es probable que no le quede así. Digamos que ya usted dibujó su circunferencia más pequeña y que en vez de 10 centímetros, usted le dio 12 centímetros. Ya entonces, cuando usted trace su circunferencia grande, no le va a quedar como debería quedar. Ya ahí no tendríamos esa posición relativa que tenemos aquí, que vamos a explicar ahora por qué se cumple esa posición, sino que tendríamos una de las que vimos en la clase pasada. ¿Qué posición relativa se cumple ahí? ¿Qué tipo de circunferencia? Tenemos la exterior y la tangente. ¿Cuál de las dos se cumple? Exterior. Tangente, para que sea tangente tiene que chocar por lo menos en un punto. Es decir, Natalia, tiene que quedarte así, más o menos, claro, que no está tan exacto, pero tiene que quedarte así pegado.
Pero en este caso vemos que la circunferencia una cruza a la otra o la atraviesa. Y si usted se va a su libro, a la página que ya hemos mencionado, se va a encontrar que en el dibujo corresponde a la circunferencia secante. ¿Qué significa secante? Que chocan en dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos en que chocan? En este de aquí y en este otro. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dice la definición cuando son dos circunferencias secantes? Verónica. Son aquellas que se intersecan en dos puntos, siendo la distancia entre sus centros menor a la suma de sus radios. Yo me voy a concentrar en lo último que dijiste. La distancia entre sus centros es menor a la suma ¿de quiénes? De sus radios. Entonces, si se cumple, si vemos acá que es secante, entonces tiene que cumplir con esta condición, que su radio, que su distancia sea menor a la suma de sus radios. ¿Es verdad eso? Claro. Sí. ¿Es verdad, Zoe, que 10 es menor que 7 más 4? Sí, porque si te va a 4 son Muy bien, entonces ahí se cumple esa regla. ¿Alguna pregunta? Natalia, ¿quiere poder preguntar? ¿Te entendió entonces? Ok, vamos a ver. Si yo tuviera estos datos, ahí a simple vista, sin necesidad de hacer la gráfica, ¿se cumpliría ese? No. ¿Por qué? ¿Cuánto da eso? Ok, ¿qué sería? Porque la suma de el radio mayor y el menor da 5, entonces no es mayor que 8. Muy bien. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que se cumpliría ahí? La La exterior. exterior. ¿La exterior? Ok. ¿Qué me dice la exterior? Aunque no sé si ustedes se acuerdan, pero la exterior me dice que la distancia va a ser mayor a la suma De los radios. de los radios. O sea, es lo contrario a esto. Bien, entonces siendo así, esa es la explicación que tenemos. Recuerden que está en la página 110 y 111.